Nos acompaña el contador Marcelo Olea. Bueno, vamos a dialogar de algunos temas con él porque, bueno, el contador Olea es contador y representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, en San Rafael. El Consejo está prácticamente en las puertas de unas nuevas elecciones allí de sus cargos directivos y bueno, vamos a hablar también de reforma tributaria. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, te consulto primero por las elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entiendo que son unas elecciones que vienen medias, no sé si conflictivas, pero sí, bueno, porque ya hubo elecciones, ¿no? Y creo que hubo también una medida judicial que hizo retrotraer los resultados. ¿Qué es lo que pasó? Sí, en realidad las elecciones se desarrollaron el año pasado, 2016, y por una cuestión legal, estrictamente legal, que tenía que ver con la participación de los licenciados en administración de empresas, bueno, se impugnaron las elecciones. Hay todo un tema legal que está planteado en la justicia que todavía no ha resuelto. La resolución la tiene que dar la máxima autoridad judicial en Mendoza, que es la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. No podían participar, no debían participar los licenciados en administración de empresa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Están solamente los contadores habilitados para participar de estas elecciones? Claro, en principio, de acuerdo al planteo que se hizo para impugnar estas elecciones, tenían que ver con que solamente podían participar de las elecciones los contadores públicos y los licenciados en economía, y no así los licenciados en administración. Así es que, bueno, más o menos en eso gira el conflicto que en algún momento la justicia va a tener que dirimir. Seguro. ¿Por qué lado vino la impugnación? ¿Quién la hizo? Bueno, la hizo una persona que no recuerdo en este entonces su nombre. ¿Pero a quién representa esa persona? En representación de otro sector que pretende también, obviamente ya ha presentado sus listas, poder participar en las elecciones ahora próximas nuevas del 17 de agosto. La ¿sí? lista de renovación profesional. Exactamente. Yo no conozco realmente quiénes son las personas que participan dentro de esa lista, ¿verdad? Lo cierto es que en la instancia que estamos, las elecciones ahora nuevamente se desarrollan el próximo jueves 17 de agosto, y entonces está la lista unidad profesional que viene conduciendo el Consejo desde hace más de 30 años, con características muy particulares, ¿no? Se trabaja con conducta, se trabaja sin política partidaria, es un trabajo silencioso, voluntario, solidario, y es de resaltar que las autoridades lo hacen ad honorem, son todos cargos ad honorem, no se cobra ni un solo peso por el tiempo y la dedicación enorme que se le da al Consejo. De hecho, el Consejo arrancó con un edificio de adobe en Mendoza y bueno, ha ido creciendo patrimonialmente, y que es el resultado del aporte que hace el matriculado. Nosotros pagamos una matrícula profesional porque el Consejo, si se quiere, ejerce un poder de policía del control del ejercicio de la profesión. Un ejemplo sencillo: si yo como profesional firmo algún trámite de los que estamos permitidos los profesionales, mi firma tiene que estar certificada en el Consejo para que el Consejo le dé valor legal a las personas que llevan ese trámite, y de esa manera acreditar que la firma pertenece a un contador que está matriculado y que realmente está habilitado para el ejercicio de la profesión. Este Consejo trabaja enormemente por hacer una síntesis desde esta línea, unidad profesional, en acciones que tienen que ver con la capacitación. Yo formo parte de esta gran célula del Consejo. La capacitación para nosotros es importante. Si vos como profesional no te capacitas, es como que te vas corriendo de la realidad. Lógico, esto seguro. cambia de manera permanente, es muy vertiginoso el cambio, muy significativo. Permanentemente están saliendo nuevas normativas en materia tributaria, en materia de cuestiones de AFIP. Es
permanente eso, ¿no? Es permanente y es preocupante, ¿no? Porque tenés que irte adecuando a todos esos cambios y que muchas veces la velocidad de los cambios supera la capacidad de adaptación nuestra. Entonces, la actividad de capacitación es fundamental, es importantísima. La capacitación es permanente, la capacitación tiene, si se quiere, partes que son menores, que tienen que ver con la capacitación para jóvenes profesionales en un programa que se denomina Capacitarse para Insertarse, que es gratuito para los jóvenes profesionales. Y también tenemos la posibilidad de la capacitación online, gozar de la capacitación a través de una plataforma Webex, que es una plataforma a distancia en donde además el asistente que está mirando al disertante a través de una pantalla a lo lejos puede hacer preguntas y participar activamente aún a la distancia. Esta tecnología también la incorporó el Consejo en 2016 en una inversión importante para poder adecuarnos también a los avances tecnológicos. Tenemos 2 institutos que se ocupan de observar la realidad socioeconómica, que es el Instituto de Economía y el Instituto de Asuntos Tributarios. Estos institutos trabajan de manera muy dedicada para brindarle al Estado herramientas. ¿Dependen también del Consejo? Claro, forman parte del Consejo. Estos 2 institutos están conformados, ¿no? El más reciente es el IAT, el Instituto de Asuntos Tributarios, del cual yo soy el coordinador de la parte sur, ¿no? De San Rafael, General Alvear, Malargüe y en la zona del Valle de Uco. Y también el Consejo trabaja realizando acciones menores que tienen que ver con contar con una credencial profesional para lograr descuentos a través de distintos comercios. Se trabaja en materia de incumbencia profesional para defender el ejercicio de la profesión y que determinadas personas no intenten desarrollar la profesión sin el título habilitante y sin el debido grado de idoneidad que tienen que tener las personas para el ejercicio de cualquier profesión, en este caso de la profesión en ciencias económicas. Así que la verdad que quería hacer un resumen así muy chiquito de todas las acciones, ¿no es cierto?, y del trabajo enorme que realiza el Consejo. Se está trabajando en la construcción de la delegación del Consejo de Alvear, ya tenía un salón de usos múltiples nuevo y ahora se está construyendo toda la parte nueva adelante, que son las oficinas. Ya se está prácticamente terminando la delegación de Valle de Uco, con lo cual quedan por construir un salón de usos múltiples, si se quiere, o alguna otra obra en la delegación San Rafael. Nosotros tenemos sede propia, de hecho fue la primer sede que tuvo el Consejo a nivel provincial. La de San Lorenzo. La de calle San Lorenzo 29, un edificio muy lindo, simplemente que nos ha quedado chiquito, porque somos muchos los matriculados. Claro. ¿Cuántos matriculados hay en San Rafael? Y nosotros aproximadamente acá somos más de 500 matriculados. ¿Todos en condiciones de votar la semana que viene? No, en condiciones de votar, la verdad que no tengo el dato del padrón porque no lo tengo, pero deben haber, más de 200 personas en condiciones de votar, porque la condición de poder votar tiene que ver con, por ejemplo, tener al día la matrícula. Una determinada fecha, y entonces, de los padrones surge quiénes son los que están habilitados o no para poder votar el próximo jueves. Así es que y la verdad que esta lista de unidad profesional que viene trabajando hace mucho tiempo, me parece que el principal obstáculo que tuvo fue esto de haber sido cuestionado, haber sido cuestionada la elección anterior por un tema de los licenciados en administración, que la misma ley 5051 lo establece, que es la ley que creó el ejercicio de los profesionales en ciencias económicas. ¿Esa ley establece que estos profesionales están habilitados para participar? Estarían habilitados. Lo que pasa es que hay una cuestión estrictamente legal de interpretación de la normativa que hizo disparar este conflicto, y entonces, será la justicia también quien deba encargarse de darle luz a esta situación. Mientras tanto tenemos la elección el próximo jueves. Entonces son solamente 2 listas las que participan, unidad profesional y renovación profesional. Claro, exactamente. Y importante es aclarar que la gente de unidad profesional, de la cual yo sí puedo hablar, no son siempre los mismos, es decir, como por ahí se dice, ¿no? Es decir, se han ido renovando las autoridades a lo largo de los años, y los hechos son concretos porque están a la vista, ¿no? Es decir, el Consejo cuenta con varios edificios
salones de usos múltiples, espacios de recreación. De hecho, se trabaja en la parte de salud, en la parte de deportes. Hay comisiones técnicas y comisiones que no son técnicas. Las comisiones técnicas son muchas, las comisiones técnicas son alrededor de 30, de la cual más de 300 personas trabajan en las mismas. Yo trabajé cuando apenas me recibí en la comisión de jóvenes profesionales. Bueno, hay comisiones de todas las áreas de incumbencia de los profesionales. Así que se trabaja mucho, probablemente de manera muy silenciosa, que ese fue quizás el error, ¿no es cierto? Se trabaja muy silenciosamente. Y es un ámbito, si se quiere, cerrado y abierto a la vez, ¿no? Es cerrado porque nos pertenece a los profesionales en ciencias económicas, pero es abierto porque las empresas, las personas dependen del Consejo para poder certificar las firmas de los trámites que necesitan presentar como requisitos ante los bancos, los proveedores, el mismo Estado, la misma FIP que recauda los impuestos, etcétera. Hay convenios con universidades. De hecho, el próximo lunes 14 de agosto yo voy a dar, está a mi cargo, una charla que tiene que ver con lo que vamos a charlar ahora, reforma tributaria en la Universidad de Mendoza 1630 y el día martes en la Universidad Champañán, donde voy a hablar no solamente de reforma estrictamente hablando, porque la reforma se viene o intenta vislumbrarse, pero dentro de un contexto complejo, ¿verdad? Y entonces, bueno, se va a ir acomodando, los borradores seguramente surgirán más de un borrador, pero sí ya tenemos algún eje, ya tenemos como para poder apreciar la reforma que viene. Bueno, metiéndonos un poquito en este tema ya de reforma tributaria, que como vos decís es el eje de la charla que van a dar en la Universidad de Mendoza. ¿Me decías qué día? El día lunes 14 a las 16:30, ahora el próximo lunes, y el martes en la Universidad de Champañán, en un acuerdo mancomunado que tenemos con las universidades, entre el Consejo Profesional y las universidades. De hecho, es gratuito para el asistente que quiera ir, público en general, los profesionales en particular, bueno, empresarios que quieran irse interiorizando de lo que viene, porque esto se viene, es inevitable. Sí, te voy a invitar a que compartamos declaraciones del presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja, quien, bueno, en declaraciones a la prensa precisamente se quejaba de la presión impositiva acumulada, porque se suma la presión de la jurisdicción nacional a la jurisdicción provincial más la jurisdicción municipal, y él asegura que hay allí un 50% de, bueno, que esto representa aproximadamente el 50% del precio de los productos, en definitiva, después. Escuchamos a Daniel Funes de Rioja. Yo soy de los que piensa que esto no se arregla con un brochazo al dólar, sino con resolver todas las cuestiones que tiene la Argentina estructuralmente, que son las reformas de segunda generación transversales, de la que hemos hablado muchas veces de Copal, que es la cuestión fiscal, la cuestión de los costos logísticos, la cuestión de los costos laborales no salariales, el acceso al crédito y la tasa de interés, la burocracia y los tiempos muertos que tiene hoy cada uno para hacer trámites, que sobre todo la pequeña empresa hoy tiene que hacer un pago cada 2 días de impuestos, digamos, todo esto que pesa sobre el empresario y que significa costos que, vuelvo a decir, una botella de agua mineral tiene la mitad del precio de ese impuesto. Digo, obviamente tiene que ver tanto el tipo de cambio o no, hay muchos factores que influyen. Para las economías regionales sí influye la competitividad del tipo de cambio, pero no solamente eso. Pero en todo caso, nosotros desde Copal lo que hacemos es analizar sector por sector, y no todos los sectores son iguales, ni el impacto es el mismo. Bueno, eran declaraciones del presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja. Bueno, esto es algo que se viene, en lo que se viene machacando ya desde hace tiempo, el tema de la presión impositiva que tiene el empresariado argentino, y que después todo esto repercute lógicamente en el precio de los productos que nosotros después tenemos en las distintas góndolas. Y no solo de productos en góndola. A ver, yo ayer, por ejemplo, Marcelo,
escuchaba un programa periodístico, no recuerdo exactamente en qué canal, estaban hablando del tema de créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Un tema al que se le viene dando manija en los últimos días, en los últimos meses, porque bueno, ahora también se han extendido los plazos, se han ampliado los mínimos, el gobierno está intentando de reactivar este tema de créditos hipotecarios. En un sector también en el que la incidencia de la carga impositiva en eso también es muy fuerte. Yo creo que si hoy uno desglosara todo lo que tiene que ver de ese monto, de ese crédito, desglosara todo lo que tiene que ver con impuestos nacionales, provinciales fundamentalmente, todo lo que tiene que ver también en los impuestos de los materiales para la construcción de esa vivienda, de los impuestos de ese que conlleva ese crédito y todo, a lo mejor la casa saldría a la mitad, ¿me entendés? O sea que la persona podría acceder para hacerse la misma casa a un crédito mucho más barato, en un plazo quizás mucho más razonable, mucho más corto, mucho más accesible, y hoy no puede hacerlo. Entonces, en definitiva, y es lo mismo cuando vamos a comprar un auto, no compramos un auto, compramos dos autos, nos compramos uno para nosotros y le pagamos uno al Estado, porque la carga impositiva de ese vehículo es de más del 50%. Entonces compramos dos autos. Que los chilenos vienen acá y no pueden creer el precio que nosotros pagamos por los vehículos, pagamos dos. Siempre compramos uno para nosotros y le pagamos uno al Estado. Y entonces lo mismo, nos vamos a construir una casa, construimos dos, una se la pagamos al Estado, otra entonces es una cosa realmente de locos. ¿Cómo hacemos para que esto tenga la corrección razonable y que tiene que tener? ¿Qué opinión tenés en este sentido? Sí, realmente el componente impositivo en los precios de los productos y los servicios es enorme, ¿sí? Fíjate vos que si uno va a la estación de servicio a cargar combustible, más del 50% del precio de ese combustible es componente impositivo. Entonces, uno se pone a pensar cuánto cuesta verdaderamente o cuál es el costo verdadero del combustible. Y entonces ese otro 50% del precio que estamos pagando, si le sacamos el margen de rentabilidad de quien expende el combustible, te das cuenta que el costo del combustible es muy bajo. Uh-huh. Sí, lo curioso es esto, básicamente como para arrancar desde el principio y entonces del tema y poder echarle luz un poco a la reforma tributaria que viene. La Argentina a lo largo de muchísimos años se ocupó de ir reformando en base a parches el sistema tributario, pero que fuese funcional a un Estado irresponsable quizás, un Estado que gastaba cada vez más. Entonces los impuestos se iban modificando, de hecho se iban aumentando para ir sosteniendo un Estado cada vez más, no sé si es la palabra irresponsable, un Estado cada vez más grande, claro, cada vez más paternalista, ¿sí? Uh-huh. En donde intentó hacer cosas, de hecho las hizo, que no debía hacer. Una de ellas es la generación de empleo a partir del Estado. Eso está mal. Claro. El Estado tiene que generar el empleo que realmente necesita para poder realizar sus acciones, para poder cumplir con sus objetivos. Dar salud, educación, defensa, justicia, bueno, y algunas otras. También sostiene empresas que son deficitarias y que no tendría por qué sostenerlas. Bueno, de hecho, todo el esquema de subsidios, que no está mal, en la economía eso se puede discutir aparte, el esquema de subsidio tiene sus razones de existencia y demás, pero bueno, el Estado se dedicó a crear un sistema tributario funcional a un Estado que no estaba funcionando como corresponde. Y entonces hoy nos encontramos en la encrucijada de tener un sistema tributario altamente oneroso, altamente cambiante, altamente complejo, y que como consecuencia de estas características genera un alto grado de inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica tiene que ver con que son tan permanentes los cambios y claro, tan complejos que muchas veces frente a un mismo caso, yo ese mismo caso lo puedo resolver mediante distintas medidas. Entonces, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la aplicación de la norma o el criterio que realmente
corresponde para resolver Esto ese frena caso. inversiones, me imagino, también. Bueno, esto se traduce... O que la gente que tiene por allí alguna intención de abrir una empresa, de abrir una fábrica, de abrir, la piensa mucho. Claro, porque esto redunda directamente contra la inversión. La inversión, en un concepto muy elemental, que la puede tener cualquier alumno que va a una universidad, tiene que ver con la aplicación de dinero en el mediano y largo plazo, con el deseo de obtener un retorno y asumiendo una determinada cuota de riesgo. En la Argentina, la inversión es una inversión de riesgo, porque importa encarar un negocio con una legislación muy complicada. La legislación impositiva es complicada, impuestos altos que repercuten en los costos y que además, si no se cumplen con los impuestos, que de hecho como ciudadano hay que cumplir con los impuestos, porque esa es la gran consigna, bueno, el Estado tiene todas las herramientas para enjuiciarlo, cobrarle vía ejecución fiscal, sancionarlo, que no está mal, pero lo que sí está mal es el esquema tributario tal cual hoy está planteado. Entonces, necesitamos reformular el sistema tributario y que, de manera urgente, y que, de acuerdo a lo que se viene vislumbrando, se lo va a plantear no como una política de shock, se lo va a plantear como una política gradual, porque el Estado no tiene las condiciones para poder implementar un cambio tributario de manera de shock. Seguro. El déficit fiscal está asfixiando las cuentas públicas y entonces bajar los impuestos, supongamos que esa sea la principal acción, cosa que no va a ocurrir, la baja de impuestos de manera inmediata, le importaría al Estado tener menos fondos para cumplir con sus enormes Entonces, obligaciones. indefectiblemente, esta reforma tributaria va a tener que ir acompañada de una reforma del Estado. O sea, va a haber que achicar el Estado indefectiblemente, porque si no vamos a tener un déficit fiscal que en algún momento nos va a llevar a una quiebra. Claro, hay que reformularlo al Estado. Esto es inevitable. Necesitamos reformularlo al Estado para que realmente el Estado cumpla con las funciones que debe cumplir. Y que sea la actividad privada, a través de la inversión, con un sistema tributario amigable, la que sea la responsable precisamente de generar el empleo genuino. Claro. Es el sector privado el que tiene que generar el empleo genuino, a partir de la inversión. Pero para eso le tenemos que dar la herramienta al inversor, no solamente el inversor doméstico de Argentina, sino muchos otros tantos inversores potenciales extranjeros que, como yo vengo diciendo, nos vienen mirando, pero como con un larga vista, ¿no? Nos miran de lejos, pero nos siguen mirando de lejos y si bien tienen la firme intención de invertir en la Argentina, hasta tanto no están dadas las condiciones, eso no va a ocurrir. Y entonces, eso es lo que nos está frenando también a la economía, entre otras dificultades, ¿no es cierto?, también que la economía atraviesa. El déficit fiscal es el enorme obstáculo, ¿verdad? Es ese llamado agujero negro en el que, bueno, todos los dineros que entran ahí no alcanzan, porque nunca alcanzan. Nunca alcanzan. Y en algún momento lo tapamos con emisión. Ahora lo intentamos tapar con deuda, ya nos estamos endeudando en algunos bonos a 100 años. Exacto. Que los van a pagar los nietos nuestros, sí, seguramente. Sí, seguramente. Les va a llegar el vencimiento a los nietos nuestros. Sí. Y es realmente una cosa de loco, porque si esto uno lo traslada a una economía familiar, es como que sencillamente estamos gastando más de las posibilidades que tenemos. Entonces, los chicos me piden zapatillas, yo no me alcanza el sueldo para comprárselas y me endeudo para comprarle zapatillas, para generarle las vacaciones que me están pidiendo, y un montón de cosas que mi estándar económico no lo puede sostener, pero estoy intentando salvarlo a costa de deudas y eso en algún momento lo voy a tener que pagar. Porque si no van a venir y me van a rematar la casa y los chicos van a pagar las consecuencias en definitiva, si lo trasladamos a una economía familiar, ¿no es cierto? Es así, sí. Yo creo que la voluntad, la predisposición de la dirigencia política está intacta, creo que vamos en la dirección, en el camino correcto. Sucede que hay muchos obstáculos en el medio, ¿verdad? Y se necesita un debate político legítimo, ¿no? Necesitamos que la dirigencia política haga un debate
realmente serio, un debate que sea funcional para que el Estado pueda lograr este cambio que inevitablemente debe lograr. Porque lamentablemente Argentina tiene los impuestos más caros del mundo. ¿Cuáles son los impuestos, Marcelo, más distorsivos en este momento? Bueno, impuesto distorsivo, si se quiere, por ahí ponerlo en el ranking, me parece que ofrecería un cierto grado de discusión, pero podríamos citar al impuesto a los débitos y créditos bancarios, el famoso impuesto al cheque. Claro, este es un impuesto que nace en el 2001, en mayo del 2001, para quedarse durante un año. Todos los impuestos en Argentina nacionales son impuestos de emergencia, con lo cual tienen un periodo de aplicación, que luego se van renovando estos plazos de vigencia. Este impuesto grava la entrada del dinero al sistema financiero y la salida, con una alícuota general del 6 por 1000. Encarece enormemente a las transacciones bancarias. Nace con un objetivo legítimo, tenía que ver con la formalización de la economía, para que realmente las transacciones comerciales se bancarizaran y quedaran formalizadas. Pero bueno, lógicamente este impuesto que llegó para estar un año, sigue estando, ya han transcurrido 16 años. Sí, todos los impuestos son de emergencia, claro. Y después se van renovando permanentemente y no desaparecen más. Y es un impuesto que lo recauda muy fácilmente el Estado, porque lo recauda a través de la retención que realiza el sistema financiero al titular de la cuenta que realiza movimientos en esa cuenta. Perdón. Entonces, ese quizás... Uy, perdón. No, está bien. Un traguito de agua para pasar el... Sí, son impuestos que indudablemente generan una distorsión notable después en las empresas, también los ingresos brutos, porque los ingresos brutos se van pagando en toda la cadena de comercialización de un producto, se van pagando ingresos brutos, es una cosa de loco. Sí, con respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, es bastante curioso también. Solamente Argentina tuvo un antecedente cercano respecto a este impuesto con el impuesto a los débitos, que existió durante un tiempo, pero nunca existió un impuesto a los créditos. El impuesto sobre los ingresos brutos es altamente distorsivo porque grava la venta bruta sin descuento alguno, sin importar cuál es el margen de rentabilidad que tiene ese emprendimiento, sin importar si el negocio es grande, es chico, es pequeño. La verdad que es un impuesto altamente distorsivo dentro de la FAS provincial. Otro de los impuestos que son distorsivos son los impuestos al trabajo. Los impuestos al trabajo conspiran contra el trabajo, pues son muy elevados los impuestos que tiene que pagar aquel que asume la responsabilidad, si lo miramos como corresponde, de transformarse en empleador para generar empleo, y que muchas veces es inevitable, porque si yo decido emprender un negocio, realizar una inversión, y es muy probable que requiera del auxilio de la mano de obra, más empleados, menos empleados, pero el costo para sostener esa mano de obra es enorme. Adam Smith, un gran economista, descubrió la mano invisible, un fenómeno extraordinario, ¿no? Y lo descubre a partir del egoísmo propio de los seres humanos, ¿no? Este empresario del cual él descubre este fenómeno, que quería ganar él nada más, ¿no? Y en el intento de ganar él nada más, en un japto de egoísmo natural del ser humano, inevitablemente para ganar él tenía que contratar gente. Y bueno, Adam Smith descubre que este empresario, además de pretender ganar, ejercía una gran función social dentro de su empresa, dándole empleo a otras personas para que la economía lograra un efecto que se denomina efecto virtuoso. El efecto virtuoso hoy en la economía está distorsionado, ¿no? El efecto virtuoso tiene que ver con estas cosas, ¿no? Es decir, que las personas que están interesadas en invertir inviertan con el afán de ganar, pero además para poder ganar en esa suerte de decisión de inversión necesitan generar empleo. Claro. El que trabaja obviamente necesita satisfacer sus necesidades y reinvertir lo que generan como ahorro en los bancos para que los bancos lo puedan prestar, y entonces la economía, el Estado recaudar en base a esto cada vez más con una economía más activa y generar lo que se denomina el efecto virtuoso. El efecto virtuoso en la economía hoy está interrumpido, está viciado por, entre otras cosas, contar con un sistema tributario que no es amigable, ¿sí?
La presión tributaria, que es un fenómeno que miden todos los países en el mundo, en Argentina es elevadísimo. Se mide de acuerdo a lo que representa la recaudación tributaria respecto del PBI. Entonces, ¿cuánto representa en términos nominales la recaudación tributaria medida en millones de pesos respecto del Producto Bruto Interno, que es la producción total de toda la Argentina? Bueno, la presión tributaria es altísima, ¿no? Claro. Es altísima. Hoy no tengo el dato exacto, pero hoy sí por lo menos tenemos un Instituto de Estadísticas y Censo que, bueno, ha sido recuperado, ¿no? Exacto. Para brindar la información que realmente necesita tener el Estado y realizar las acciones a continuación, bueno, para mejorar la economía. Así que, bueno, y Argentina tiene un montón de otros impuestos, ¿no? Tenemos los impuestos a los autos de lujo, ¿sí? Que por ahí los impuestos que graban los autos de lujo para Argentina no son tan de lujo en otros países. Lógico. Suecia utiliza, bueno, no voy a decir la marca, pero utiliza autos de altísima gama, alemanes, en el común denominador de las personas. Y entonces, exacto. ¿Por qué? Porque son accesibles. Y tiene un fenómeno bastante curioso que no tiene Argentina. Cuanto antes vos cambies el vehículo, menos impuestos pagas, porque premian la inversión, premian la decisión del progreso. Exactamente, ¿sí? Igual que Estados Unidos. Igual que Estados Unidos. Y tienen un esquema, si bien la presión en Suecia tributaria es enorme, el Estado le resuelve todo al ciudadano, claro, entonces le devuelve. Claro. Tiene servicios, digamos, en el nivel en el que los ciudadanos tributan. Tienen buena educación, buena salud, hablando de servicios públicos. Hablando de servicios públicos. Buena seguridad, no tienen problemas de inseguridad. De hecho, estaba leyendo los otros días de que Holanda no tiene presos, tiene las cárceles vacías y están pensando a ver qué hacen con esas cárceles, porque no tienen presos en las cárceles. Entonces, y a nosotros nos faltan. Y a nosotros nos faltan. Las tendríamos que importar, por ejemplo. Sí. Sí, evidentemente, esto no es un problema de ahora, es un problema que viene a lo largo de muchos años en la historia, ¿no? Y entonces, hoy nos encontramos con que, bueno, el problema es grave. El paciente venía sobrellevando sus dolencias a lo largo de muchos años, pero hoy tiene una dolencia importante y que para resolverla, la verdad que llevará tiempo y no es tan fácil de resolver. Acá me parece que sin lugar a dudas no podemos escaparnos a que, bueno, hay un impacto de políticas, de toda una gestión, de años en los que vivimos en la mentira, tratando de esconder las cosas debajo de la alfombra. Exacto. Mintiéndonos con los indicadores, porque lo del INDEC de Moreno era una mentira absolutamente, y esa mentira la estamos pagando hoy. Sí, totalmente. Y la estamos pagando carísimo. Bueno, y como eso, un montón de cosas, políticas que en definitiva deberían haber sido de apertura, y no, elegimos cerrarnos durante muchísimo tiempo y hacernos amigos de Venezuela, que ahí está, la estamos viendo, y hacernos amigos de Irán, hacernos amigos de Angola, ir a vender tractores a Angola, que en definitiva nunca se hicieron, nunca se fabricaron. Una mentira, toda una mentira, y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de todo eso. Sí, y al margen de la reforma tributaria, que obviamente es hiper necesaria, además hay que trabajar con otras acciones desde el gobierno, porque Argentina tiene un gran potencial en la fabricación, por ejemplo, de biocombustibles. Argentina en 2010 fue el principal productor de biocombustibles en el mundo, esto poca gente lo sabe, en la fabricación de biodiesel a partir del aceite de soja y en la fabricación de etanol a partir de la caña de azúcar y el maíz. Y exportaba estos biocombustibles a la zona de Europa. Bueno, también, ¿no?, traccionar con estos sectores para la generación de riqueza para Argentina y también para la generación de riqueza para el mundo, que redunda también en mayores impuestos. Así que parece que la tarea es compleja. Es titánica. Y es titánica. Sí, pero necesitamos reformular el sistema tributario. Seguro. Es imposible sobrellevar una carga tributaria
en estas condiciones. Sin duda. Marcelo, te queremos agradecer la visita. Realmente ha sido, como siempre, un gusto hablar con vos y bueno, espero que tengamos otra oportunidad de seguir charlando de estos temas. Muchas gracias y seguramente va a ser así. Gracias.